Bueno, buenos días a todos y todas. Hoy es 8 de marzo, Día de la Mujer, así dicen. Mal llamado, en mi opinión, Día de la Mujer. Probablemente mejor llamado Día de la Igualdad de Género. Y así, de paso, no haríamos todos la estupidez de empezar a felicitar a nuestras compañeras, amigas, familiares, etcétera, porque hoy es su día, como si eso tuviera algún sentido, y empezáramos a entender que no es su día, sino un día para recordar que debemos de participar todos de esta lucha por la igualdad de género, que es algo que no es de ellas, sino de todos. También por eso aprovecho para lamentar que también se haya convocado una huelga llamada feminista solo de mujeres, como si la lucha de la igualdad de género no pudiera ser algo por lo que nos movilizáramos todos y todas. En fin, vamos a considerar este seminario parte de los servicios mínimos educativos de hoy, que también están señalizados, y en consecuencia tendremos seminario programado mucho antes, por cierto, de que se convocara la huelga. Seminario con Donald Bellojat, que por cierto, un seminario sobre constitucionalismo deliberativo republicano. Seguramente la democracia deliberativa tiene impactos sobre la igualdad y sobre la igualdad de género, pero desde luego el constitucionalismo y el republicanismo sí. Con lo cual también pueden ser temas bastante adecuados para el debate en un día como hoy. Quiero agradecer a Donald que nos acompañe. Donald estuvo a punto de ser compañero nuestro en esta casa. Se presentó y ganó una postdoc Juan de la Cierva este año pasado y no se incorporó finalmente porque hay países en Europa que pagan mejor y dan mejores condiciones de trabajo a los postdoc. Y Donald tenía las condiciones y los méritos para poder ganar más de una a la vez y acabó incorporándose a la Universidad Católica de Lovaina, en la que hoy es investigador postdoc. Así que lamentamos mucho que no se incorporara con nosotros y que este país todavía pague tan mal a los profesores y a los investigadores universitarios, pero celebramos que tuviera éxito en sus solicitudes y sobre todo celebramos que nos siga acompañando. Donald hizo el grado en la Universidad Austral de Chile, una universidad también amiga, menos en filosofía del derecho, con muchos vínculos, y después se graduó en filosofía, no en derecho, sino también en filosofía. Máster en Valladolid, doctorado en Salamanca, y siempre trabajando en términos de investigación en torno a temas de teorías de la democracia, de republicanismo y de constitucionalismo. Temas, vínculo entre estas tres cosas que también forman parte del proyecto de investigación postdoc con el cual está incorporado en la Universidad de Lovaina y del que también va a ser objeto del seminario de hoy. Sin más, para no tomar más tiempo, Donald, estamos encantados de que nos vuelvas a visitar. Esta es tu casa informal, digamos, así que bienvenido y tu tiempo. No puedo sino comenzar con algunas palabras primero con una disculpa. Yo creo que ninguna presentación debería comenzar con disculpas porque ya anticipo mal el debate. Quiero disculparme, aunque no sea yo la causa, digamos, de que estemos hoy aquí, dentro de todo, en un día en que la huelga, que
feminista o de género, digamos, que creo que se hace por buenas razones y razones con las cuales yo comulgo. Dicho eso, agradezco al mismo tiempo su presencia en estas circunstancias, ¿no? En estas circunstancias especiales. Quiero apelar, digamos, a, si se quiere, por lo menos la excusa de que, como bien decía Jordi, las cosas o los temas sobre los cuales estoy trabajando, digamos, son perfectamente compatibles y proveen de justificaciones, digamos, para movimientos políticos como el de hoy, y que en ese marco, bueno, espero que por lo menos la lectura a la cual ustedes tuvieron acceso, digamos, les dé a pensar justamente que esa es la dirección en la que estoy trabajando, ¿no? Trabajando en principios, normas, estándares o teorías en general que son compatibles con el movimiento político que hoy está teniendo lugar en muchas partes del mundo. De modo que vaya la disculpa y vaya los agradecimientos por estar aquí. En segundo lugar, también agradecer a Jordi, agradecer también a Diego, a Esteban, a todo el mundo que ha organizado esto, sobre todo porque, como decía Cortázar, digamos, el azar a veces hace mejor las cosas que la lógica, y el azar me llevó, digamos, el azar directamente, parte mérito pero mucha parte de azar, a tener un trabajo que agradezco que tiene mejores condiciones que lo que me ofrecía España. Esto es un llamado a la comunidad académica española que mejore las condiciones de sus trabajadores, sobre todo a niveles en sus primeras épocas de su carrera, ¿no? Dicho eso, ya que me he congraciado, espero, con la audiencia, voy a comenzar, ¿no?, diciendo que el trabajo que tienen frente a ustedes, digamos, que espero que hayan tenido la posibilidad de leer, es parte de de una preocupación que es más amplia que el trabajo mismo, y que tiene por objeto fundamental, digamos, intentar pensar en qué direcciones la teoría política, por una parte, en qué direcciones está la teoría política, la teoría del constitucionalismo y las teorías sobre la libertad política se están dirigiendo, ¿no? Estos tres grandes grupos de literatura, si se quiere, están, creo yo, convergiendo hoy por hoy en algunas veces, en algunas ocasiones de manera espontánea, ¿no?, sin que los autores y autoras que se dedican a estos temas estén pensando justamente en aunar estos tres campos de literatura, pero en algunos casos sí, en otros casos no, pero nos encontramos en este momento, creo yo, en términos de teoría de la democracia, en términos de particularmente de democracia deliberativa, de teorías de la libertad política y de constitucionalismo, en un momento en el que estas tres preocupaciones, digamos, son en maneras importantes una cuestión común, digamos, a todos aquellos que trabajan en estos campos. Y mi trabajo lo que intenta hacer es preocuparse de una particular manifestación de esa convergencia, digamos, ¿no?, e intentar analizar en qué están convergiendo los autores hoy por hoy y las autoras, y ofrecer, digamos, un análisis crítico de ese estado actual, ¿no?, de convergencia entre distintos campos de literatura, y ofrecer, una vez que he hecho ese análisis crítico, una propuesta hacia donde creo que el debate debería avanzar. De modo que lo que haré primero haré dos cosas hoy. Haré primero mostrarles un poco el marco general de estas discusiones, para después, eso me servirá para introducir en la segunda parte algunos aspectos específicos del trabajo, ¿no? Me centraré más en la primera parte que en la segunda, pero haré estas dos cosas, ¿no? La primera parte tiene que ver con una preocupación general, que es una tensión, o si se quiere, una problemática que en teoría política ya es tradicional, que es la denominada tensión entre la teoría del constitucionalismo y la democracia, ¿no? Y la tensión consiste en dos palabras, básicamente, en la idea de que valoramos los dos términos del concepto, ¿no? Valoramos los dos términos del constitucionalismo democrático o de la democracia constitucional, pero al mismo tiempo tenemos el problema de cómo hacer compatibles los dos términos de ese concepto, ¿no? Aquí hay trabajos clásicos, estoy pensando en el trabajo de Stephen Holmes, ¿no?, que habla del problema de las reglas Mordaza o de los precompromisos constitucionales. Estamos pensando también en Habermas, por ejemplo, cuando nos dice que la idea de una democracia constitucional es la unión paradójica de dos principios contradictorios, etc., ¿no? Y ese es el marco general en el cual se está moviendo este trabajo. Eso por parte de la democracia. Por una parte, entendemos que es un sistema político que nos permite adoptar decisiones colectivas y que tiene la gracia, el chiste, digamos, que de alguna manera la democracia es capaz de vincular una decisión colectiva con
las preferencias o las voluntades de los individuos que van a ser afectados por las normas que emergen de un procedimiento mayoritario, ¿no? Ese vínculo que intenta establecer la democracia, ¿no?, es incompatible, por decirlo así, en principio, con la noción de constitucionalismo, que consiste justamente, ¿no?, en tomar algunos aspectos, algunos dominios, digamos, particularmente sensibles, y establecer, por utilizar ya un término que es común, un coto vedado, ¿no?, sobre esos temas. Una esfera de intangibilidad o una esfera de lo indecidible, para decirlo en otros términos. Entonces, ¿cómo hacer compatible? Esa es la pregunta fundamental de este trabajo y de esta corriente. ¿Cómo hacer compatible estas dos ideas, ¿no? Valorar, por una parte, que nuestras preferencias tienen valor a la hora y que deberían estar reflejadas de alguna manera en decisiones colectivas, y por otra, ¿no?, la idea de que hay ciertos temas sobre los cuales no podemos decidir, ¿no?, y que están decididos de antemano y sobre los cuales no podemos decir nada. Esa es la discusión general, digamos, que está siempre guiando el problema al cual intento aproximarme. Pero es que además ese problema general del constitucionalismo y la democracia tiene manifestaciones concretas, ¿no? Esta es la segunda parte de lo que quiero, un pequeño avance en este problema general, que tiene que ver con particulares formas de entender ambos conceptos, particulares formas de entender el constitucionalismo y particulares formas de entender en qué consiste la democracia, ¿no? Y parto hablando primero, la pregunta es entonces cómo se manifiesta el problema de las tensiones en teorías de la democracia concretas. Y yo estoy abocado a una teoría de la democracia concreta, que es la denominada democracia deliberativa, que consiste básicamente en agregar un principio, digamos, de deliberación, o que consiste en que la medida de la legitimidad de una decisión colectiva está dada por la calidad, ¿no?, la calidad, o más bien por la inclusión plena de todos los potencialmente afectados por la decisión colectiva, y exigir, previo a la decisión, digamos, en sede mayoritaria, un procedimiento de deliberación o discusión entre libres e iguales, entre sujetos libres e iguales. La pregunta entonces es cómo hacer compatible la democracia deliberativa con el constitucionalismo, con este agregado especial, ¿no? ¿Cómo hacemos entonces si entendemos que la medida de la legitimidad o de la justicia o de la calidad de una decisión está determinada o medida en alguna forma por la calidad de la deliberación que llevó a la decisión concreta? ¿Cómo hacemos compatible esa idea, ¿no?, de nuevo, con el hecho de que las constituciones remueven ciertos asuntos de discusión pública, ¿no? Hay ciertas cosas sobre las cuales no podemos discutir, en principio, si valoramos un régimen constitucional. Claro, eso supone que estoy entendiendo también constitucionalismo en un determinado sentido. Y la idea del trabajo que tienen frente a ustedes es que tradicionalmente el problema de la tensión entre democracia deliberativa y constitucionalismo depende también de que entendamos constitucionalismo en un sentido que podemos decir, a grandes rasgos, en un sentido liberal, ¿no? Y esto quiere decir que liberal por liberal es una etiqueta un poco injusta, pero lo utilizaré para efectos de la presentación. Liberal, entendida como un sistema político, el constitucionalismo liberal, un sistema de protección especial, de garantías, entendidas en un sentido negativo, ¿no? En un sentido negativo. Por sentido negativo, me refiero a una forma de comprender la libertad política que tiene sus orígenes en el Leviatán de Hobbes, ¿no?, de Thomas Hobbes, particularmente en el capítulo 21 del Leviatán, donde Hobbes nos dice que por libertad se entiende simplemente ausencia de impedimentos externos al movimiento, ¿no? Entonces, es una tradición que, si bien es una forma bastante sencilla de entender la libertad, ha tenido una influencia tremenda en la historia del constitucionalismo liberal, y que se ve reflejada, por ejemplo, en uno de los textos más importantes sobre estos temas en el siglo XX, y me refiero, por supuesto, al ensayo Dos conceptos de libertad de Isaiah Berlin, donde Berlin básicamente lo que hace es reiterar, digamos, la misma formulación de Hobbes, con algunos retoques, digamos, pero comparte los elementos esenciales de la definición de libertad negativa de Hobbes. Y la idea, por acortar por supuesto estoy generalizando bastante, pero la idea fundamental es que el constitucionalismo, el tipo de constitucionalismo que genera las tensiones con la idea de democracia, es uno que está, digamos, fundamentado sobre la idea de proteger libertades negativas en un sentido hobbesiano o hoy por hoy berliniano. La pregunta entonces es cómo hacer compatible de nuevo la democracia deliberativa con la idea de protección de libertades negativas. Y si asistimos hoy por hoy a los debates más contemporáneos respecto de relativos a en qué consiste la libertad política,
nos damos cuenta de que la libertad política ha sido reformulada también, la idea hobbesiana, la idea negativa de libertad, ha sido reformulada también a partir de los años 60, particularmente, pero no solo, con las contribuciones de particularmente historiadores de la denominada Escuela de Cambridge. Estoy pensando en gente como Quentin Skinner, G.A. Pocock, pero hoy por hoy también para autores como Philip Pettit, por ejemplo, ¿no? Y lo que hacen es contraponer o criticar la idea de que la libertad consiste solamente en ausencia de interferencias, ¿no? Y lo que nos dicen es que la libertad, que Hobbes cuando presentó su idea de libertad negativa, estaba discutiendo contra autores que entendían que la libertad era una cosa bastante más compleja, ¿no? Y por cosa más compleja me refiero a la idea de que la libertad consiste en lo que hoy por hoy se conoce como ausencia de dominación. Esto es, que los individuos, no solo, no hay discusión sobre si incluye o no ausencia de interferencias, pero básicamente consiste en el hecho de que los individuos no han de estar sometidos al ejercicio potencial de la voluntad arbitraria de un tercero. En esto consiste la libertad en un sentido republicano, ¿no? Y que se opone, por decirlo así, a la noción hobbesiana de la libertad negativa como ausencia de interferencias. Y esto ha tenido, esta reformulación de la noción de libertad política, ha tenido también concreciones en debates relativas a la legitimidad del constitucionalismo o de cómo debemos formular también el problema de las constituciones modernas, si deben estar solo, digamos, destinadas a proteger libertades negativas o si además, si podemos pensar en el constitucionalismo como un instrumento de garantía de libertades en un sentido republicano, como la dominación, como no estar sometido al ejercicio potencial de la voluntad arbitraria de un tercero. Entonces, esto nos deja con el siguiente escenario, ¿no? ¿Cómo hacer compatible, por una parte, la noción de democracia deliberativa, entendida como ese tipo de democracia que mide la legitimidad o la justicia de las decisiones sobre la base de la calidad o del debate que incluye previo y que incluye a todos los potencialmente afectados por una decisión, con la noción de constitucionalismo republicano, ¿no? que incluye una idea de libertad que es bastante más compleja que la de mera ausencia de interferencia en un sentido hobbesiano, ¿no? Algunas cosas he escrito sobre esto. Creo que hay buenas razones para pensar que, a pesar de que ambos grupos de literatura no están, digamos, pensados para hacerse compatibles el uno con el otro, sí que ambos comparten, digamos, elementos interesantes a la hora de poder vincularlos el uno con el otro. Hay un vínculo instrumental curioso, interesante, creo yo, y digno de ser teorizado entre la idea republicana de libertad con la noción de democracia deliberativa. Y paso a un tercer elemento, digamos, no solo las discusiones sobre democracia y constitución, democracia deliberativa y constitucionalismo republicano, sino que también hay una cuestión interesante que surge o que se deriva de estas discusiones, que tiene que ver con las manifestaciones institucionales concretas, ¿no?, que se podrían derivar de una idea de un constitucionalismo republicano que haga suya la democracia deliberativa. Y tiene que ver con discusiones relativas a la legitimidad, por una parte, de la revisión judicial de las leyes o el control de constitucionalidad. La pregunta, entonces, que uno puede hacerse es, en la medida en que entendemos que el constitucionalismo liberal, ¿no?, defiende, o tradicional, por decirlo en un sentido más de la línea de Hobbes, digamos, está destinado a proteger libertades negativas, eso se condice perfectamente con la idea, ¿no?, de que tengamos instituciones contramayoritarias que se encarguen de ejercer controles de constitucionalidad sobre las leyes de la mayoría, ¿no? Si la libertad consiste si la libertad es solo la libertad entendida como ausencia de interferencias y como lo decía Mill, ¿no?, y las mayorías simplemente lo que consisten en un grupo de individuos que están imponiendo su voluntad sobre, digamos, individuos concretos, digamos, solo consiste eso, tiene pleno sentido tener entonces controles de constitucionalidad sobre las leyes, ¿no? Controlar a las mayorías para que no se excedan en sus poderes y no limiten las libertades negativas de los individuos. Pero la pregunta entonces es, si uno reformula la noción de constitucionalismo de manera tal de que permita incorporar elementos deliberativos y reformule la idea de libertad en el constitucionalismo en un sentido republicano, ¿no?, parece ser que los individuos o que la democracia se puede entender en un sentido bastante más caritativo que la noción tradicional liberal. Y las preocupaciones, que hoy por hoy creo yo, por aquí es donde va la literatura, las preocupaciones hoy por hoy no son tantas de si debemos limitar la expresión, digamos, de la voluntad o las preferencias mayoritarias por la vía de utilizar instituciones contramayoritarias como la revisión judicial, sino más bien, ¿no?, entendido que valoramos, digamos, la participación de todos los potencialmente afectados en un proceso democrático, cómo hacer que ese proceso democrático haga justicia
de las libertades de los individuos que están en una constitución, que están, digamos, inscritas en una constitución. Entonces eso da paso, digamos, a rebajar, si se quiere, el poder de la judicatura en términos de control de constitucionalidad y empezar a pensar en qué tipo de instituciones mayoritarias, ¿no?, pueden, a su vez, respetar los derechos de todos los individuos que están potencialmente afectados en una determinada comunidad política. El paso entonces institucional es pensar no solo en términos de democracia y constitución, digamos, en términos de mayorías versus libertades negativas, sino de cómo hacer que la expresión de las preferencias mayoritarias se haga de manera deliberativa y que respete a su vez las libertades republicanas de los individuos. Y para eso la judicatura o el control de constitucionalidad no nos basta, solo el control de constitucionalidad no nos basta. Y es en ese marco, digamos, en el que introduzco mi trabajo. El trabajo que tienen frente a ustedes, que se titula Constitucionalismo Deliberativo Republicano, se hace cargo de las discusiones actuales, si se quiere, que tienen que ver, que están inmersas en este marco que he descrito ahora, en este marco general. Y creo que es un trabajo que está haciéndose cargo de las discusiones más recientes a este respecto. De hecho, por recientes estoy pensando en una publicación reciente, dos o tres publicaciones que tienen meses, en particular dos handbooks, una de la Universidad de Oxford sobre democracia deliberativa y el otro handbook del Cambridge University Press, Handbook of Deliberative Constitutionalism. Hay un handbook reciente publicado en junio del 2018 que lo que hace es juntar, digamos, a todos los principales académicos y académicas que piensan sobre la idea de que la deliberación política y el constitucionalismo son compatibles entre sí y de cómo pudiéramos, digamos, hacerlos compatibles y cómo defenderlos, cómo justificarlos, ¿no? Y el trabajo lo que hace es revisar justamente en qué consisten todas estas discusiones recientes, ¿no?, hacer un análisis, una reconstrucción de los elementos comunes a estas tesis, pasar después a hacer un análisis crítico de esos elementos comunes y ofrecer una alternativa donde creo que la literatura debería dirigirse. Eso es lo que hace el trabajo. Y ahora paso a la segunda parte de esta exposición, a contar exactamente en qué consiste este trabajo, ¿no? No me centraré en todos los argumentos porque hay bastantes, digamos, que están en el paper en concreto, pero sí que pasaré por los más importantes. El trabajo entonces parte con un análisis, una reconstrucción del estado actual del problema, como les decía, y que, en mi entender, quienes piensan sobre estos temas tienen tres elementos comunes, ¿no?, o que defienden tres elementos comunes. Uno de ellos es que el constitucionalismo deliberativo es capaz de resolver las tensiones internas entre constitución y democracia, ¿no?, y que esto es una preocupación más implícita en la literatura, no es tan explícita, pero está siempre ahí. Pero hay un texto que es importante, que se dedicó a justamente hacer esto explícito, a intentar resolver las tensiones entre constitucionalismo y democracia deliberativa, que es de un autor que se llama John Worley, que publicó justamente un artículo en esto en el año 2008. Y lo que nos dice Worley es que no hay problema entre las tensiones, que no hay tensiones internas realmente entre constitucionalismo y democracia deliberativa, porque los principios que pues básicamente el argumento, por pasarlo muy por encima, es que la democracia y el constitucionalismo no tienen como presupuestos antropológicos distintos, ¿no? Ambos parten de la idea que los individuos en una comunidad política son egoístas. Lo que pasa es que en una democracia deliberativa, digamos, lo que hay es una obligación de perseguir normas que sean tendientes al bien común, con independencia de las preferencias antropológicas de cada uno, ¿no? Y eso pasa tanto en el constitucionalismo como en la democracia deliberativa, nos dice Worley. Pero claro, y nos dice además que tampoco hay problema con otro principio que parece ser incompatible entre ambas teorías, y esa es la idea de que la democracia deliberativa está comprometida con una noción de transformación de preferencias. Nos dice, bueno, todos pensamos que los individuos que entran en un foro deliberativo deben estar dispuestos a transformar sus preferencias, ¿no?, como consecuencia de los mejores argumentos, de verse expuestos a mejores argumentos. Pero Worley y el constitucionalismo, nos dice Worley, no. Pero nos dice al mismo tiempo, eso no es así. Los individuos no tienen por qué estar, comprometidos con ninguna idea de transformación de preferencias, sino solo con un principio de bien común.
Mi crítica a esto es que lo que está haciendo Worley en este caso es confundir, primero, la idea de constitucionalismo y democracia, y está en el fondo contraponiendo dos teorías de la democracia diferentes. No está utilizando, digamos, una noción de constitucionalismo específica. Y en segundo lugar, creo que erra. Cualquier manual de democracia deliberativa es claro, digamos, en que los individuos efectivamente tienen que estar comprometidos con un principio de transformación de preferencias. De modo que creo que la idea de Worley de defender que la democracia deliberativa y el constitucionalismo son compatibles erra, porque no describe bien el debate, ¿no? Está, como digo, en el trabajo está discutiendo contra un hombre y paja, básicamente. El segundo elemento común que tienen estas teorías recientes es que hay una expectativa de que la deliberación debería permear los procesos de creación constitucional y de que el constitucionalismo, por otra parte, debería determinar o establecer las condiciones mínimas bajo las cuales una apropiada deliberación democrática debiera tener lugar. Contra esto, y estoy describiendo de nuevo el debate de manera muy sucinta, contra esto no tengo ningún problema. Soy bastante claro en el trabajo, que creo que me adhiero, digamos, a este desideratum y no tengo nada de problema. Con lo que sí tengo problema es con una tercera parte, digamos, de los elementos que sí comparten estos autores, y es que muchos de ellos entienden que hay una equiparación entre la noción de deliberación por parte de la democracia deliberativa con la idea de razonamiento jurídico por parte del constitucional. Y esto sí creo yo que es problemático, ¿no? Como digo en el trabajo, y me enfoco particularmente respecto a la noción de razonamiento jurídico, me enfoco básicamente en el razonamiento judicial. Si uno analiza, digamos, los principios estructurales que guían los procedimientos judiciales, particularmente, pero no solo, digamos, a nivel constitucional, a nivel de tribunales constitucionales o cortes supremas, uno se da cuenta que en ninguna de las partes del procedimiento los principios que los demócratas deliberativos valoran, digamos, se cumplen de manera sustantiva o relevante, ¿no? No se cumplen cuando se inician los procedimientos donde las partes están intentando de manera adversarial llevar a cabo sus argumentos sin la intención de aprender de los argumentos del contrario, simplemente están intentando decirle a un juez, oiga, mire, aquí está mi argumento y es mejor que el otro. No hay intención de aprender realmente. No hay deliberación en la parte donde los jueces se retiran a deliberar entre sí, porque básicamente se retiran a deliberar a puertas cerradas, y uno de los principios fundamentales de cualquier proceso democrático deliberativo es la publicidad, ¿no? Los argumentos deben ser ventilados en sede pública porque eso genera una serie de ventajas. Una de las principales es la idea de la fuerza civilizadora de la hipocresía, ¿no? Que los individuos tienen cuando emiten sus juicios, lo que hacen es que tienen que adecuarlos a alguna idea de bien común o de preferencias externas para efecto de que su argumento pueda ser, digamos, exitoso. Si yo les digo a ustedes hoy por hoy, ¿por qué no nos tomamos un café por ejemplo, en Lovaina, ¿no? Y vayan todos a verme a Lovaina? No podré decir, vayan a verme a Lovaina a tomar un café porque a mí no me conviene venir aquí hasta Girona, ¿no? Lo que tendría que hacer es apelar a alguna idea de preferencias externas a la mía para que ese argumento pueda ser exitoso, ¿no? Les tendré que decir que la ciudad es maravillosa, les tendré que decir que el viaje es barato, que una vez que estén ahí será muy bueno, o sea, cosas que apelen también a sus preferencias, ¿no? Y este es uno de los valores de la publicidad. Pero en sede judicial, en el momento en que los tribunales, digamos, se retiran entre las puertas cerradas a discutir, todo el principio de publicidad desaparece, ¿no? Desaparece. Eso por una parte. Otra cosa más, además que tampoco tenemos acceso empírico a ver si los jueces efectivamente deliberan, ¿no? Se nos dice constantemente que los tribunales o los jueces son, por decirlo con Rawls, el ejemplo de la razón pública, pero no sabemos realmente qué es lo que está ocurriendo a puertas cerradas. De hecho, empíricamente tenemos básicamente 3 estudios, de los cuales yo tengo conocimiento, donde se les ha permitido acceso, por ejemplo, a periodistas a ver deliberaciones de tribunales. Y bueno, anecdótico es lo mejor que se puede decir en algunos casos, ¿no? De jueces quedándose dormidos o jueces que no, digamos, discusiones. Puede que sea anecdótico y contingente, ¿no? Pero es precisamente el punto. Que, el punto es que no hay nada en el principio estructural de una deliberación a puertas cerradas que haga que los individuos tengan que verse forzados a dar sus mejores argumentos, ¿no? Ese es el punto. De modo que tengo serios problemas en equiparar la idea de razonamiento jurídico o al menos de adjudicación con la noción de deliberación, que exige justamente todo lo contrario, que todos los potencialmente afectados por una determinada decisión tengan la posibilidad de decir algo como sujetos libres e iguales en un procedimiento que les lleve a una decisión colectiva que va a afectar a todos, ¿no? Eso no ocurre. Entonces, tengo problemas con esta idea que promovida principalmente por gente como David Eisenhower, de que si uno valora la deliberación y valora el constitucionalismo, tiene que mirar el razonamiento jurídico como encarnación de esa idea, ¿no?
Además hay alguna frase de Eisenhower por ahí que cito, ¿no? Que dice básicamente que distinguir entre deliberación y razonamiento jurídico es una expresión nada más de las diferencias narcisistas académicas, ¿no? De que todos intentamos tener una especie de, digamos, de chiringuito desde el cual tenemos que discutir. Sí creo que Eisenhower está haciendo una polémico y otra injusto cuando está diciendo esto, ¿no? Entonces, nos encontramos con esto, ¿no? Con que primero el problema de las tensiones internas entre democracia deliberativa y constitucionalismo no se ha resuelto todavía, no se ha resuelto. Y en segundo lugar, que el principal norte al cual miran los autores, digamos, y autoras, para efectos de pensar dónde está la manifestación institucional de nuestro ideal de democracia deliberativa, miran hacia el lugar equivocado, ¿no? Miran hacia la judicatura. La pregunta entonces que hace mi propuesta, o intento responder en mi propuesta es, bueno, ¿qué formas podemos tener entonces de efectivamente liberar las tensiones entre constitución y democracia deliberativa, ¿no? Y qué tipo de democracia sería esta y qué tipo de constitucionalismo sería este, ¿no? Y qué manifestación institucional podría ser la más interesante a efectos de plasmar todos estos ideales, ¿no? Y el trabajo se divide la propuesta se divide en dos partes. Son tres, pero las primeras dos están más o menos juntas, ¿no? La primera, de nuevo, adhiero a la noción republicana de libertad entendida como no dominación, como ausencia de dominación, es decir, como no estar sometido al ejercicio potencial de la voluntad arbitraria de un tercero, ¿no? Y adhiero a esta noción, entre otras cosas, porque los republicanos son claros en que la protección de la libertad requiere más que simplemente la negación o la ausencia de interferencias. Requiere además una suerte de compromiso activo de parte de los individuos cuya libertad se ve en peligro, se ve puesta en peligro, ¿no? Entonces, todos los autores republicanos hacen énfasis en que los elementos esenciales de sus tesis son, por una parte, la noción de libertad, pero también una suerte de noción de virtud cívica, ¿no? Esto que viene del derecho romano, pasa también por el common law inglés y tiene también una manifestación concreta en las repúblicas italianas. Esto está en Maquiavelo, por ejemplo. Y se manifiesta la idea de que la libertad, como dice el adagio republicano, que el precio de la libertad es su eterna vigilancia, ¿no? También hay otro adagio muy bonito que creo que se le atribuye a Jefferson, que es que la idea de que la libertad se conquista, ¿no? Requiere efectivamente, la idea de libertas capitur, ¿no? Requiere, digamos, participación activa de los individuos, no como una cuestión de compromiso altruista por la protección de la libertad del resto, sino puede ser incluso por una cuestión meramente autointeresada, ¿no? Autointeresada. Es decir, yo necesito constantemente estar atento, alerta a las preferencias de terceros, porque esos terceros pueden ser los que en último término causen, digamos, que mi libertad se vea digamos, reducida. Es decir, incluso en la peor versión antropológica del argumento republicano, de todas maneras tenemos que tener presentes las preferencias de terceros, ¿no? Para efectos de proteger nuestra libertad. Y esto me parece interesante, la noción de virtud cívica, porque se vincula muy bien con la noción de la democracia deliberativa, que exige que los individuos justifiquen sus preferencias y ventilen sus preferencias y sus argumentos a efectos de justificar una determinada decisión. Es decir, la democracia deliberativa exige que las condiciones materiales bajo las cuales los individuos puedan manifestar sus preferencias existan de manera tal de que ellos no las guarden para sí, sino que las expongan en foro público, ¿no? Las expongan en foro público. Y eso hace necesariamente que tengamos que estar atentos a cuáles son las razones por las cuales otros, ¿no?, u otras quieren decidir en un sentido o en otro, ¿no? Estos dos principios son entonces interesantísimos porque lo que hacen justamente es vincular una idea de libertad política, ¿no?, en sede constitucional con una noción de deliberación en sede democrática. La tensión entonces se reduce de esa manera, ¿no? Se reduce de esa manera, las tensiones entre constitucionalismo y democracia. La siguiente parte del trabajo lo que hace es preguntarse entonces de qué tipo de política constitucional o qué tipo de constitucionalismo sería el que emerge, ¿no?, de esta noción que vincula republicanismo y democracia deliberativa. Claro, si entendemos que el constitucionalismo de alguna manera está vinculado con la democracia o que su contenido está determinado en gran medida por deliberación democrática, ¿no?, la pregunta es, ¿podemos seguir entendiendo al constitucionalismo como, digamos, o las constituciones, digamos, como cristalizaciones momentáneas, ¿no?, de determinados principios que consideramos valiosos, ¿no? ¿Debemos seguir entendiendo la Constitución en un sentido
voy a utilizar el término, no es completamente apropiado, pero rígido, en el sentido de que se mantienen, digamos, en el tiempo, bajo la expectativa de que su modificación va a ser especialmente difícil, no solo en términos de reformas expresas, reformas, digamos, explícitas, sino también en términos de su interpretación, ¿no? Y claro, si uno se pregunta cuál es el modelo más influyente hoy por hoy, que defiende la idea de que debemos distinguir entre política constitucional, entendida en un sentido rígido, y política ordinaria, en un sentido puramente democrático mayoritario, lo que hago en el trabajo es hacerme cargo de la noción de Ackerman, justamente de la distinción famosa de Ackerman en We the People, donde él distingue claramente entre política constitucional y política ordinaria, ¿no? La idea de Ackerman es que hay momentos concretos en la historia constitucional de una determinada comunidad política en los cuales la virtud cívica de los individuos, digamos, crece, ¿no? Y en esos momentos se cristalizan algunos principios que se consideran compartidos, pero que después, digamos, la virtud de los individuos desciende porque ya hemos hecho un ejercicio revolucionario concreto, digamos, y entonces ya tenemos los principios establecidos que gobiernan nuestra comunidad política, pero ya empieza la política ordinaria después de eso, ¿no? Donde no podemos exigir que los individuos estén constantemente deliberando sobre los compromisos a los cuales ya han adherido, digamos, en un momento revolucionario. Esto, por supuesto, hace ruido o no es perfectamente compatible con la idea que estoy defendiendo, digamos, de que la democracia debería determinar de manera continua y dialógica, ¿no?, los contenidos de una determinada constitución. Y lo que hace el trabajo entonces es preguntarse cuáles son los presupuestos bajo los cuales Ackerman, digamos, considera que, o cuáles son las razones que Ackerman utiliza para efectos de decir, mira, hay momentos en los cuales hay virtud desplegada y hay momentos en los cuales no. En estos momentos en los cuales la virtud se despliega, digamos, tenemos constituciones y debemos mantenerlas ahí. Pero la pregunta es realmente si eso es un modelo o una comprensión de ciudadanía, digamos, que se condice con lo que hoy por hoy sabemos en términos de lo que los cientistas sociales llaman, digamos, economía de la virtud, ¿no? ¿Realmente es así que los individuos solo despliegan virtudes cívicas en momentos concretos determinados? La respuesta es, la de Ackerman por lo menos, es sí, claramente todo lo que sabemos de virtud nos dice que efectivamente la virtud cívica es un bien del cual podemos disponer solo en determinados momentos. Pero creo que hay campo en teoría social por lo menos para, digamos, desafiar esa idea. Y en el trabajo me centro en algunos estudios de psicología social que lo que nos vienen a decir en el fondo es que el ejercicio de la virtud, primero, no es equiparable al bien de consumo, es decir, uno no utiliza virtud y se la acaba en cuanto la usa, ¿no? No funciona de la misma manera. Y de hecho, todo lo contrario, el ejercicio de virtudes cívicas, como la deliberación política, por ejemplo, tiene características que son muy similares a actividades cuya realización, ¿no?, lleva a mayor satisfacción mientras más las hagas, ¿no? El ejemplo, por ejemplo, de tocar un instrumento o aprender un idioma, ¿no?, son cosas que al principio son tremendamente costosas, ¿no?, y que solemos abandonarlas rápido porque cuando tocas guitarra duelen las manos o cuando hablamos un idioma no entendemos nada. Pero en la medida en que ejercemos, digamos, estas virtudes, ¿no?, o estas prácticas, la relación de consumo versus satisfacción se invierte, ¿no? Mientras más guitarra tocas, mejor tocas, más te gusta. Mientras más hablas un idioma, también mejor eres en ello y más disposición tienes a aprender más y más. La deliberación y la participación política tiene características similares, digamos, o análogas a este tipo de ejemplos, ¿no? De modo tal de que la idea de que la virtud se ejerce y existe solo en función de momentos concretos, ¿no?, creo que es por lo menos discutible. Eso por una parte. Y segundo, además, porque la virtud, o la virtud cívica, o el ejercicio cívico, no es independiente de la configuración institucional en la cual los individuos se mueven, ¿no? Es decir, no hay nada genético, natural en los individuos que hagan que nuestros ejercicios virtuosos sean, digamos, limitados a momentos concretos. Depende de qué sistema institucional y de qué normativas, digamos, sean las que rijan nuestros comportamientos cívicos. En esto utilizo una frase de Félix Ovejero que me gusta mucho, dice que si las instituciones son sordas, no tiene ningún sentido hablarles, ¿no? De modo tal de que el punto fundamental contra el cual, digamos, argumento de Ackerman es este, ¿no?, de que la virtud, como él la entiende, es una forma equivocada si uno la toma desde el punto de vista de la psicología social y de los diseños institucionales, ¿no? Y eso me lleva a la parte final de este trabajo,
que es la pregunta por las manifestaciones institucionales concretas. Ya que he rechazado la idea de que la pura defensa de las libertades negativas es lo que debería, digamos, guiar nuestras reflexiones sobre el constitucionalismo, y que he rechazado también la idea que la deliberación política o la deliberación en general debería equipararse a la noción de razonamiento jurídico, la pregunta es entonces de qué hacemos a la hora de tener que controlar, efectivamente, de controlar decisiones, ¿no? Decisiones concretas. Si pensamos que la judicatura ya no es el ejemplo de la razón pública, para decirlo con Rawls, ni que los jueces son, digamos, como lo decía Dworkin, scepters of reason, ¿no? La idea, los cetros de la razón, ¿no? De los príncipes del imperio de la ley, todas estas cosas que decía Dworkin. Si nos repensamos eso, la pregunta es entonces, ¿qué hacemos para efectos de ejercer controles de constitucionalidad, ¿no? ¿Dónde debemos mirar? Y la idea del trabajo que está inconclusa, solamente parte, digamos, propone una suerte de agenda de investigación sobre la cual yo también tengo dudas y sobre la cual estoy aprendiendo, y es que deberíamos dirigir nuestros esfuerzos no a buscar deliberación democrática en la judicatura, eso es un poco pedirle peras al olmo, como he dicho, sino buscar mecanismos o trabajar en mecanismos de representación política, ¿no? Que incorporen, digamos, mecanismos de justificación y deliberación más exigentes que los que actualmente tenemos en nuestras democracias contemporáneas. Es decir, el enfoque debería estar dirigido hacia trabajar en mejores instituciones representativas y no en controles de constitucionalidad, ¿no? Ejercidos por instituciones contramayoritarias sobre la base, que es falsa, de que los jueces deliberan más y mejor, digamos, que otras instituciones. El problema no es que los jueces, por naturaleza o estructura, deliberen más y mejor, sino que nuestras instituciones están hechas de manera tal que nuestros representantes no están obligados a, efectivamente, deliberar en cuestiones constitucionales. Voy a dejarlo hasta aquí porque ya llevo 37 minutos. Voy a dejarlo hasta aquí, creo que tenemos suficiente para poder debatir. Les agradezco de nuevo su presencia y que se hayan tomado el tiempo de escucharme y de leer mi trabajo. Muchas gracias.